Últimamente hemos estado estudiando el tema de el arrepentimiento y antes de seguir adelante con él deseo adelantar un resumen sobre lo que hemos dicho. El arrepentimiento tiene tres aspectos. En primer lugar, implica un cambio en la manera de pensar. Segundo, implica un cambio en los sentimientos. Y tercero, implica un cambio en las actitudes de la persona. Cuando estos tres elementos, y sólo cuando los tres se presentan juntos, es cuando se puede hablar propiamente de arrepentimiento. Porque si hay un cambio de actitudes y un cambio en la forma de pensar, pero no hay cambio de sentimientos, eso no es arrepentimiento, sería un fariseísmo. Y lo mismo sucedería en el caso de que hubiera un cambio en la forma de pensar, un cambio de sentimientos, pero no un cambio de actitudes. Eso sería fingir. Y lo mismo sucedería en el caso de que se diera un cambio de actitudes y de sentimientos, pero no en la forma de pensar. Eso sería la más alta hipocresía. Por esa razón es de que insistimos que el arrepentimiento debe ser una manifestación de esos tres aspectos, un cambio en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de actuar. Cuando los tres elementos se dan juntos en un hombre o en una mujer, podemos hablar propiamente que esa persona se ha arrepentido. La vez anterior hablábamos sobre la importancia que tenía el arrepentimiento en razón de que era una enseñanza que estuvo presente en las predicaciones de Juan el Bautista, del mismo Señor Jesucristo, de sus discípulos, de la iglesia primitiva, y aún hoy en día el arrepentimiento continúa teniendo valor. Y el Señor Jesucristo, con palabras muy claras, nos advierte sobre la tremenda necesidad que el hombre tiene de arrepentirse, es decir, de cambiar completamente el rumbo de su vida como única alternativa para la salvación. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, Evangelio de Lucas, capítulo 13 y versículo 3, el Señor Jesús dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Notemos con cuánta claridad el Señor habla cuando dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El hombre está destinado a perecer, el hombre por nacer en pecado y por haber sido concebido en maldad, por haberle sido imputado el pecado de Adán, está destinado a perecer. Y lo único, dice el Señor, que puede alterar ese destino eterno del hombre es que se arrepienta. Y es ahí donde podemos encontrar nosotros la tremenda importancia que el arrepentimiento tiene como un paso previo para obtener la reconciliación con Dios. Es por eso, mis amigos, que el arrepentimiento es una palabra que siempre habrá de mencionarse en las predicaciones, en los mensajes, en los estudios de la palabra de Dios. No se puede evadir la realidad del arrepentimiento porque el Señor no la evadió, sino que al contrario, habló con tanta determinación acerca de ella en los términos que hemos leído en la Escritura. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora bien, para que el arrepentimiento pueda producirse, se necesita que haya una operación poderosa de Dios en el corazón de la persona que ha de arrepentirse. Es decir, que el arrepentimiento es dado por Dios como un don gratuito a aquellas personas que Él ha elegido para salvación. Porque la Escritura es muy clara al enseñarnos de que el hombre de sí mismo no puede arrepentirse. No se le puede pedir a un cadáver que se arrepienta precisamente porque está ya muerto. Y el apóstol Pablo, hablando de la condición espiritual del hombre antes de conocer a Cristo, dice que se encuentra muerto en delitos y en pecados. Por esa razón es de que un pecador no se puede arrepentir, y si a alguien no le es dado de parte de Dios el arrepentirse, no habrá ninguna posibilidad de que tal persona obtenga esa gracia salvadora. Veamos lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 8, Jeremías 8, versículo 6. Escuché y oí, no hablan rectamente,
no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Notemos que aquí el Señor con toda claridad está diciendo, no hay hombre que se arrepienta de su mal. El hombre de sí mismo no puede dar el arrepentimiento, pues el mismo Señor Jesús dijo que no se pueden esperar buenos frutos del mal árbol. Cada árbol da frutos de acuerdo a su naturaleza, pero siendo el hombre un mal árbol, no se puede esperar el buen fruto del arrepentimiento. Por eso Dios tiene que actuar poderosamente sobre las personas que han de recibir el arrepentimiento como un don gratuito de Dios, ya de que el hombre de su propia iniciativa no lo puede dar. Veamos otro pasaje que nos habla acerca de esta incapacidad humana para arrepentirse. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Estas palabras que fueron pronunciadas por el apóstol Pedro delante del concilio de ancianos judíos nos hablan del Señor Jesucristo, el cual, dice Pedro, Dios lo exaltó para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios no podía esperar que Israel se arrepintiera, pues como ya hemos dicho, la misma Biblia declara que no hay hombre que se arrepienta. Por eso dice de que Dios exaltó a Cristo para que Él diera a Israel el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dios no solamente otorga al hombre la gracia de arrepentirse de sus pecados, sino que también le concede el perdón a causa de ese arrepentimiento que Él, en su gran misericordia, ha derramado sobre esos corazones. Otro pasaje más que nos habla sobre que Dios es el dador del arrepentimiento y no el hombre, es el que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos 11 y versículo 18 dice así: Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estas palabras fueron las que se pronunciaron como conclusión a una discusión que habían tenido los apóstoles sobre la visita que Pedro había hecho a casa de Cornelio cuando por primera vez se había predicado el evangelio a los gentiles. Cuando Pedro expuso a los apóstoles todo lo que había sucedido, ellos glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero notemos esa expresión, los apóstoles sabían perfectamente que el hombre de sí mismo no puede ser autor del arrepentimiento, sino que es Dios el dador de él. Pues este pasaje dice con claridad que Dios ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles, pero fue Dios quien les dio el arrepentimiento. Si Dios no otorgara el arrepentimiento al pecador, éste de ninguna manera pudiera llegar a obtenerlo por otra vía. Por esa razón es de que debemos tener sumo cuidado para que Dios sea quien preste a nuestros corazones esa gracia del arrepentimiento, y nosotros deberemos procurarla sensibilizando nuestro corazón, pues de otra manera no podríamos nosotros obtener la vida. Otro pasaje de la Escritura que nos habla también sobre que es Dios el verdadero autor del arrepentimiento es el que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 2. Romanos 2, versículo 4, dice, «O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Este es un pasaje muy hermoso porque aquí el apóstol Pablo nos está hablando sobre la manera tan misericordiosa como Dios dirige los pasos del hombre para conducirlo al arrepentimiento.
Dice que lo hace a través de las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Pero la enseñanza que yo deseo resaltar es que dice que a través de esto lo que Dios está haciendo es guiándonos al arrepentimiento. Una persona necesita de un guía cuando no sabe la manera de llegar a determinado lugar. Y al decir la Biblia que es Dios quien guía al arrepentimiento, quiere decir de que el hombre por sí solo no puede encontrar el camino para dar ese arrepentimiento que Dios espera y que es necesario para el perdón de pecados y la salvación eterna. Pero Dios es tan misericordioso que no solamente pide al hombre que se arrepienta, sino que Él mismo concede la gracia para que seamos llevados, seamos guiados como un padre conduce a su hijo hacia esa gracia salvadora que es el arrepentimiento. Pero si no fuera por Dios, nosotros no tendríamos ninguna alternativa, ninguna posibilidad de obtener ese arrepentimiento. Veamos otro pasaje más de la Biblia que nos habla sobre que Dios es el autor verdadero del arrepentimiento. En la segunda carta que el apóstol Pablo envió a Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo 2, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En esta porción, Pablo está aconsejando a Timoteo sobre cuál debe ser su manera de comportarse con aquellas personas que contradicen las verdades del Evangelio. Y dice el apóstol Pablo que no se les debe azuzar a tales personas, no se les debe combatir de una manera despiadada, sino que por el contrario, dice el apóstol, se les tiene que corregir con mansedumbre porque tal vez Dios les conceda que se arrepientan. Pero veamos que una vez más Pablo está diciendo que quien concede el arrepentimiento es Dios. Y como vuelvo a repetir, por estar el hombre en un estado de depravación total, del cual no puede salir, el hombre no puede dar el arrepentimiento porque es un cadáver espiritual. Y un cadáver no puede producir el arrepentimiento. Primero tendría que tener vida para luego poder arrepentirse. Pero siendo que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es necesario que Dios extienda su mano de misericordia y le conceda al hombre el arrepentimiento. Por eso es de que Pablo le decía a Timoteo, tal vez Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si Dios no concede el arrepentimiento, el hombre no puede darlo de sí. Por lo tanto, debemos a través de todos estos pasajes de la Biblia reconocer que es solamente Dios el autor del arrepentimiento y el hombre por sí mismo no puede darlo como un fruto. Pero esto es un aspecto de la verdad acerca del arrepentimiento. Ahora hay otra realidad y es de que el arrepentimiento también es una responsabilidad del hombre. Pues como leíamos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aunque es cierto que es Dios quien concede el arrepentimiento, sin embargo, el hombre es responsable ante el Señor de arrepentirse. Porque si analizamos la palabra de Dios, vamos a encontrar muchas veces que el Señor conmina al hombre para que se aparte de sus malos caminos, para que se arrepienta y pueda tener así la vida eterna que Él ofrece. Veamos uno de esos pasajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Note qué interesantes son estas palabras. Dice que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Pudiera parecer una contradicción que, habiendo leído tantos pasajes donde dice que el hombre no se puede arrepentir, sino que es Dios quien le concede el arrepentimiento,
¿Cómo es posible entonces que ahora Dios esté mandando a los hombres que se arrepientan? La respuesta a esta aparente paradoja es de que hay una doble verdad acerca del arrepentimiento, y es de que es una gracia que solo Dios puede producir, ciertamente, pero es una responsabilidad del hombre el arrepentirse. Si una persona no se arrepiente, es responsable ante el Señor, pues Él ha mandado a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan de sus maldades. Si alguien no se arrepiente, el tal indefectiblemente será condenado por el Señor, pues toda desobediencia es infracción de la ley y la paga del pecado es muerte. Pero si una persona se arrepiente de sus pecados, entonces lo que debe hacer es agradecer a Dios, porque solamente Dios es el autor de la salvación. Fuera de Él no hay quien salve, fuera de Él no hay quien pueda perdonar, fuera de Él no hay quien pueda dar la vida. Solamente Jesús puede perdonar los pecados y otorgar la gracia del arrepentimiento. Por lo tanto, si alguien no se arrepiente, él será condenado porque rehusó su responsabilidad de arrepentirse ante el Señor. Y por otro lado, si una persona se arrepiente, debe dar toda la alabanza a Cristo, toda la gloria al Señor, pues es Él el único autor de la salvación. Así que, hermano, usted que ha llegado al conocimiento de la verdad, alabe a Cristo, porque en base a los pasajes que hemos visto, podemos aprender de que la salvación, o sea, el arrepentimiento, es un don que Dios da. Y por otra parte, los amigos deben sentir temor y temblor, porque todo aquel que no se arrepienta de sus pecados será condenado indefectiblemente, pues así lo enseña la palabra del Señor. Pero usted no tiene por qué ser condenado, pues ahora mismo Cristo manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Y una vez usted se haya arrepentido, toda la gloria y todo el honor, toda la alabanza por ese arrepentimiento debe ser dado a Jesús. Toda gloria debe ser llevada al Calvario, porque solo de Dios está la fuente de la vida eterna y la fuente del arrepentimiento. Que toda gloria, toda alabanza sea dada al Señor, porque Él es la fuente de arrepentimiento y de salvación. A Él agradecemos el que nos haya escogido para concedernos esa gracia salvadora de que pudiéramos llegar a arrepentirnos de nuestros pecados, pues es este el único camino que lleva a la vida eterna. Y por ser el arrepentimiento tan esencial para la salvación, no debe dejar de ser predicado por todo verdadero ministro del Evangelio. Precisamente en esto se conocerá quién es siervo de Dios y quién no lo es, en que aquel que es ministro del Evangelio predicará incesantemente, día y noche, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de que hay que arrepentirse, la verdad de que hay que volverse del rumbo de nuestras vidas para comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero aquel que va de ese pregón y dice eso ya no es tan importante como lo era antes, es un obrero fraudulento que anda tramando tan solo la destrucción de las ovejas. Nadie debe engañarse que sin un verdadero arrepentimiento no podremos entrar en el reino de los cielos. Necesitamos haber tenido una vuelta completa de nuestras malas obras. Necesitamos haber cambiado profundamente nuestra manera de pensar. Nuestros sentimientos tienen que haber sido trastornados por el poder del Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión para saber que en realidad nos hemos arrepentido. Nuestras actitudes deben haber cambiado ya. Querido hermano, ¿ha cambiado su manera de ser? ¿Ha cambiado su vida? No le pregunto si asiste a una iglesia, no le pregunto si lee la Biblia o si hace oraciones o si se ha bautizado ya en agua. La pregunta esencial es, ¿su vida es diferente? ¿Su vida ha cambiado? ¿Su vida anda en obediencia a los preceptos de Dios? ¿Se siente usted mal cuando ofende al Señor? ¿Llora amargamente como lo hizo Pedro después de haber negado al Señor? Ha cambiado esencialmente su manera de pensar y se considera un ser réprobo, indigno a los ojos de Dios, que si no fuese por su inmensa misericordia jamás habría obtenido salvación.
Si usted no siente de esta manera, yo le invito para que hoy mismo usted pueda recibir la vida de Dios y esa gracia que se llama el arrepentimiento, porque Dios, a través de las riquezas de su bondad, de su paciencia, de su longanimidad, nos va guiando al arrepentimiento. Y si en este momento usted se siente atraído por el pastor de las ovejas, que es el Señor Jesucristo, para arrepentirse, no endurezca su corazón, pues si escucha hoy su voz, obedézcale, arrepiéntase, vuélvase de sus malos caminos, deje el impío sus caminos perversos, y Dios será amplio en perdonar.